Hey, muy buena familia y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en esta ocasión vamos a ver qué es el link building en SEO. El link building hace referencia al perfil de enlaces externos de tu sitio web. Es decir, las webs que sean periódicos, sitios web afines o no a tu temática, redes sociales, etcétera, ¿vale? Enlaces que vengan de fuera hacia tu sitio web. Eso al final conforma el perfil de enlaces que tiene tu sitio y este debe de ser óptimo también. Tú puedes tener un buen SEO page, pero tener un mal perfil de enlaces y que este perjudique al final a todo tu trabajo, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el enlace perfecto? ¿Vale? El enlace perfecto, porque comprarlos no es barato, no son baratos, no son ser baratos. Hay que comprarlos teniendo en cuenta dos factores principalmente. Uno, que sean afines a tu temática, es decir, que el contenido donde te van a enlazar, el sitio web de donde te van a enlazar pertenezca a tu misma categoría de contenidos. Es decir, si tú hablas de coches, del motor, pues lo más interesante es de que te enlacen de webs que pertenezcan a tu misma categoría o grupo o red, como lo quieras llamar, ¿vale? Y segundo factor importante, que te traiga tráfico, porque al final hoy en día lo que posiciona es el tráfico. Cuanto más tráfico tu web tenga, mejor posicionamiento vas a tener. Aunque también tengo un vídeo de interlinking donde te explico también cómo distribuir ese tráfico para que ese tráfico que te vaya entrando pueda ir navegando por tu sitio web de forma que se distribuya bien y al final puedas tener un mejor posicionamiento. Partiendo de esos dos factores principales, luego están los anchor text, que también hablaremos de ello en otro vídeo, los tipos que hay y demás. Pero principalmente quédate con que olvídate de DA, de DR, que son métricas que son fácilmente manipulables, que porque son no te lo está dando el propio Google. Google antes lo tenía antiguamente de 0 a 10 el page rank y ya no lo tiene desde hace muchísimos años. Entonces, aún se dice que sigue funcionando y que o sea, funciona, ¿vale? Pero no te lo dan ellos. Es decir, y si te dan una métrica parecida, son las herramientas y como os digo, es fácilmente manipulable y para mí son mentiras. Lo importante es el tráfico y que sean afines a tu temática en los sitios de donde te enlacen, ¿de acuerdo? Así que teniendo esto en cuenta, esto es el link building. Y en otro vídeo lo veremos más en profundidad y todo eso. Veremos a ver cómo comprar enlaces, cuáles son los mejores sitios para comprarlos, etcétera. Diferentes opciones. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale un buen like y nos vemos en la próxima.